Someto a su consideración el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos Primera en relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11ª del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La iniciativa que le dio origen fue presentada en abril de 2012 en la Cámara de Diputados, turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas en marzo del presente año. El Pleno de la colegisladora aprobó el correspondiente dictamen con el proyecto de decreto que remitió a esta Cámara, donde nos fue turnado el pasado 19 de marzo. El día de hoy, debidamente aprobado por ambas comisiones, pongo a su consideración este dictamen. No está de más recordar que esta ley, la General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, tiene como objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Quiero subrayar 4 de sus principios fundamentales: que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional, que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de nuestra composición pluricultural, que las lenguas indígenas reconocidas por la ley, además del español, son lenguas nacionales y tienen la misma validez en su territorio, localización y contextos en que se hablen, que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como acceder plenamente a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Actualmente, el texto de la fracción que se propone reformar contiene una obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno. Consiste en apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, nacionales y español. ¿Pero en qué consiste la reforma propuesta? Establece que los defensores públicos reciban formación y acreditación profesional por parte del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para lograr los objetivos generales y particulares, sin duda, de esta ley. Es decir, la formación y acreditación profesional de los defensores públicos se suma a la que deben recibir intérpretes y traductores de lenguas indígenas nacionales y español con ese mismo propósito. Tengamos presente que la Ley Federal de Defensoría Pública, por medio del instituto competente, garantiza el derecho a la defensa en materia penal y acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica. Este servicio se brinda a través de defensores públicos en los asuntos del orden penal federal y de asesores jurídicos en asuntos de orden no penal. En consecuencia, esta reforma, una vez promulgada, publicada y vigente, permitirá que el INALI, el Instituto Federal de Defensoría Pública y las demás dependencias y entidades de los diferentes órdenes de gobierno celebren convenios de colaboración, definan políticas transversales, determinen acciones y estrategias y, desde luego, propongan partidas presupuestales para dar cumplimiento a esta atribución. Que los indígenas tengan pleno acceso a la justicia es un imperativo constitucional, sin duda alguna, pero en nuestra realidad social es un viejo anhelo que dista mucho de ser una norma cabalmente cumplida. Pobreza, ignorancia, marginación y discriminación encuentran en la dificultad para hablar y entender el español el pretexto para negar justicia a los indígenas. Sin embargo, el Estado mexicano ha implementado acciones diversas para abatir ese lacerante rezago social. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el curso de este año, aprobó el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Precisamente mañana, el Instituto Federal
de Defensoría Pública, la CDI y el INALI suscribirán un convenio de colaboración para impulsar y promover la formación de defensores bilingües que atiendan a la población indígena con pertinencia cultural y lingüística. Es oportuna entonces la reforma que se propone, pues da sustento legislativo a los esfuerzos de los poderes ejecutivo y judicial. Por todo ello, el proyecto a su consideración es del tenor siguiente, único. El proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11ª del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue. Artículo 13. Corresponde al Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia para lograr los objetivos generales de la presente ley y en particular los siguientes. Fracción 11ª. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español. Compañeras y compañeros, en ejercicio de nuestras facultades, aprobemos esta reforma legislativa, que la defensa que se proporcione a los indígenas sea oportuna y conocedora de sus costumbres y sus propias expresiones culturales, que su defensa les brinde sin limitaciones lingüísticas el acceso a la justicia que se les ha negado. Contribuyamos dando un paso más para que los indígenas dentro del Estado pluricultural que consagra la Constitución tengan pleno derecho a la justicia. Muchas gracias, presidente.